¿Cómo están, estimados hermanos y amigos? Estamos comenzando capítulo 5 de Academia Berea. Recuérdese que Academia Berea es un ordenamiento cristológico de la enseñanza de la Biblia. Y este capítulo hoy día tiene el nombre de La ley dada por el ángel y el evangelio dado por el Señor Jesucristo. Alguna temática que vamos a tratar en este capítulo: fundamentalmente la ley la trajo el ángel con el nombre de Jehová. A quien la recibe le da el lugar de siervo. Y el evangelio lo trajo el Hijo con el nombre de Jesús. A quien lo recibe le da el derecho de ser hijo de Dios. Podemos ver ya en la temática general de las diferencias que es estar bajo la ley y la diferencia de estar bajo el evangelio. No nos olvidemos, la ley es mediada por el ángel o mediada por los ángeles. El evangelio es mediado por el Hijo. Ya vemos el estatus que tienen los que están bajo la ley, que tienen categoría de siervo, y los que están bajo el evangelio o del evangelio, que tienen categoría de hijo. Recordemos Juan 1:12. Mas a todos los que creen y recibieron su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que estaban bajo la ley en el Antiguo Testamento estaban bajo con la categoría de siervo, hemos dicho. Y el evangelio ha sido traído por el Hijo con el nombre Jesús, y la categoría de aquellos que están ahí son de hijos. Algunos subtemas que vamos a mirar durante este capítulo: los derechos del rey. Juan el Bautista no llamó a Dios Padre. Abraham vio el día de Jesús. Su hijo llegó por la fe de Abraham, por la promesa de Dios. Jesús es el nombre del Padre que le dio al Hijo. Los ángeles no pueden llamar a Dios Padre. La palabra de Dios es Espíritu. Quien la recibe, recibe el Espíritu. El poder del nombre de Jesús. Y la ley se hereda y el evangelio se anuncia. Esa es nuestra temática general. Cuando nosotros pensamos en la ley es el espíritu de esclavitud que fue dado por los ángeles, y el evangelio es mediante el Espíritu Santo dado por Jesús. En el Antiguo Testamento fue dada la ley, lo que, para precisar bien, generalmente la gente dice la ley es el Antiguo Testamento. Y es una expresión que podemos decir que sí, que es verdad, pero no exacta, porque lo que sí debemos decir que la ley, el Antiguo Testamento contiene la ley, pero no que todo el Antiguo Testamento es la ley. Y de igual manera, el Nuevo Testamento, fundamentalmente el Evangelio, lo encontramos en los evangelios sinópticos. Allí encontramos el Evangelio, lo dicho y hecho por el Señor Jesucristo. Y luego tenemos Hechos, Romanos, las epístolas, que son la interpretación del Evangelio, en la teología paulina, con respecto al Evangelio. Pero el Evangelio en sí lo encontramos en los evangelios sinópticos. Por eso decimos que los evangelios sinópticos son la puerta al Evangelio, o la puerta al Nuevo Testamento. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento fue dada la ley, Dios la dio por medio del ángel, y anunció el Evangelio con el poder del Espíritu Santo por medio de Jesús. Juan 1:17, ¿cierto? Que Juan 1:17 nos dice que vamos a leer inmediatamente ese texto bíblico. Juan 1:17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Hechos 7:53, vamos a buscar ese texto. Hechos 7:53 está diciendo, 7:53, ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Aquí está: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mira lo que está diciendo el libro de los Hechos, capítulo 7:53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Y luego el mismo capítulo, pero ahora los versos 30 al 32. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor.
Y el verso 32 dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Qué interesante ese verso, qué interesante ese pasaje. Y el verso 7:35 está diciendo, a este Moisés quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le dio como gobernador y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Por lo tanto, aquí está clarísimo, está comisionado Moisés por el ángel, lo dice la expresión de Hechos 7, 30, 32 al 35. Recordemos que este es el pasaje, la defensa del primer mártir, ¿no? En este caso Esteban, quien está haciendo su defensa con un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Pues los judíos toda la vida habían creído que Moisés había hablado cara a cara con Dios. Y lo que está diciendo aquí Esteban es que Moisés no habló cara a cara con Dios, sino que habló con un ángel. Y lo está expresando desde, interpretando ese hecho del capítulo 3 del libro de Éxodo, donde aparece este encuentro de Moisés con la zarza que arde, pero dice clarito, está diciendo, y lo dice el texto ahí, que el ángel llamó a Moisés, y luego Esteban interpreta esto y explica a los judíos de que Moisés no vio a Dios cara a cara, como comúnmente nosotros tradicionalmente pensamos que Moisés vio cara a cara. Yo no hablaré por visión, por sueño los profetas, pero a Moisés hablaré cara a cara con él. Pero no es cara a cara con Dios, con el Dios único, el Dios omnipotente, todopoderoso. No es con él, sino que es con un representante de él. Y Dios pone su nombre, delega su nombre de Jehová en un ángel, el ángel de Jehová, que comúnmente a veces la teología dice que es Jesús, antes de su encarnación, pero eso no podría ser. Jesús no es un ángel, es Dios. Y fíjese que toda esta defensa que hace Esteban delante de los judíos provocó una ira tan grande, porque los judíos evidentemente por 400 y tantos años, 430 años esclavos, y luego por más de 4000 años, habían creído absolutamente que Moisés habló con Dios. Y Esteban está diciendo, no habló con Dios, habló con un ángel que representaba a Dios y que traía el nombre de Jehová y estaba representando a Dios delante de Moisés. Por eso este era un ángel especial. Recuérdense que es un ángel que recibe adoración, es un ángel que, declara juicio, es un ángel adorado, etc. No era un ángel común y corriente, era un ángel especial, el ángel de Jehová. ¿Por qué especial? Porque tenía el nombre, Dios había puesto el nombre en él, y por lo tanto él recibía esa adoración y podía proclamar juicio porque tenía toda la autoridad delegada de parte de Dios. Y Esteban lo que hace es aclarar eso, y por eso la gente se llena de ira, porque no puede creer que lo que ha creído oralmente y se ha traspasado oralmente por 4000 y tantos años, que Moisés había hablado en el monte cara a cara con Dios. Esteban está diciendo, no es así, habló con un ángel. Y esto es tan tremendo, recuérdense que Pablo estaba presente en ese instante, y Pablo consentió en la muerte, pero Pablo quedó afectado totalmente, y su ministerio se va a ver afectado totalmente durante toda su vida. Todos los años de ministerio Pablo es afectado por esta experiencia. Para muchos, y me incluyo yo, que la expresión de Pablo, que hay un aguijón en mi carne que siempre me está aguijonando, para muchos hablan de una enfermedad. Yo pienso que ese aguijón es ese recuerdo permanente de haber consentido en la muerte de un hombre santo. Y Pablo lo expresa luego en 2 Corintios, dice, conozco un hombre que subió al tercer cielo, y etcétera, etcétera, y no se está refiriendo a él, se está refiriendo a Esteban, ¿no? Recordemos las palabras de Esteban, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Esto caló tan profundo en Pablo, que aún Pablo, en Gálatas capítulo 3, 19, y vamos a mirar ese texto bíblico, 3:19 de Gálatas, que Pablo queda todo lo que está diciendo Esteban con respecto al ángel, que Moisés ha tenido ese encuentro con el ángel y no con Dios cara a cara, Pablo lo expresa luego a 3:19 de Gálatas. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente
a quien fue hecha la promesa. Esa simiente fue Jesús. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Por lo tanto, Pablo escuchó a Esteban. Y sin duda que era un hombre conocedor del Antiguo Testamento, entendió que la mediación en el Antiguo Testamento fueron los ángeles. No hubo un mediador, no hubo un individuo que mediara, sino que aquí los ángeles mediaron la ley, entregaron la ley, por eso que era una ley no perfecta en la totalidad, porque luego el libro de Hebreos capítulo 9 dice, y 9 y 10, que la ley ha envejecido, está por desaparecer, y por esa causa está el Evangelio es la verdad, diferente a la ley, porque la ley pasa, pero el Evangelio, que es la verdad, la verdad es inmutable, la verdad no pasa. Pasan las situaciones, pasan la cultura, pasan las civilizaciones, pero la verdad queda permanente, ¿no? La verdad no tiene ni un cambio, no cambia porque cambia la cultura o porque cambian las circunstancias. La verdad es verdad aquí y en todas partes. Como lo decía San Agustín, donde quiera que esté la verdad, pertenece al maestro. No importa dónde esté en un bar, un texto bíblico pegado, o lo que sea, o esté en lugares a lo mejor los menos religiosos, pero si esa verdad es la verdad que dijo el maestro, es verdad, no importa el lugar en que esté. Por lo tanto, es lo que Pablo está diciendo. Pablo queda tan afectado, influido por lo que está diciendo Esteban, que Moisés no vio a Dios cara a cara, que lo que vio fue al ángel que tenía el nombre de Dios y que representaba a Dios, que era como el canciller de un país que va a otro país, que representa al país, que puede firmar un documento, un convenio, y es como si estuviera firmando el presidente. De igual manera, este ángel, el ángel de Jehová o el ángel del Señor, es el ángel especial. Había, según la estructura angelical, estaban 3 arcángeles, que eran Miguel, Gabriel y Luciel. Habían serafines, querubines, ángeles, y sobre esto estaba el ángel del Señor. Porque este ángel era el que tenía el nombre del Señor, era el canciller del cielo, a quien Dios le había puesto su nombre, y este lo representaba, por eso recibía adoración. Este es un ángel que no se entiende bien, no entiende bien la gente. A veces los teólogos equivocan, como es un ángel tan fuera de lo normal, por recibir adoración, proclamar juicio, trataron de categorizarlo diciendo de que es Jesús antes de la encarnación. Pero Jesús no es un ángel, ¿no? Jesús apareció solamente, se encarnó hace 2000 años atrás, y algo recién. El Señor, ese verbo se encarna, y vimos la gloria como la gloria del unigénito del Padre, dice Juan en el capítulo 1 del prólogo. Por eso que con ese ángel muchos se equivocan. Y este es el gran eslabón del Antiguo Testamento, que muchas veces la interpretación y la hermenéutica se equivocan algunos, porque el gran eslabón del mediador de la ley son los ángeles. Y por supuesto que, porque son los ángeles los que median la ley, es una ley que está por desaparecer, dice el libro de Hebreo, y luego ya envejeció y desaparece, y tenemos el Evangelio, por supuesto. El Evangelio no lo trae un ángel. El mediador del Evangelio no es Moisés, que murió. El mediador del Evangelio es el Hijo, es Jesucristo, que no ha venido del cielo, sino que ha venido del Padre, como lo dice Juan 18, ha venido del seno del Padre y no del cielo creado. Así que la ley era más que viniese a quien fue hecha la promesa, a Cristo. Aunque todo procede de Dios, es absolutamente diferente, por medio del cual la mano ha pasado. Y aquí lo vemos. La ley viene por la mano del ángel, pero el Evangelio ha venido por medio de Jesucristo, y eso produce que el Evangelio tenga una categoría superior a la ley. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Hechos 7:53. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Es clarísimo lo que está diciendo Esteban, y por eso que los judíos no pueden aguantar tal barbaridad, no pueden aguantar lo que está diciendo Esteban, porque ellos tienen un paradigma de 4000 años de que Moisés ha hablado con el ángel, y recién Esteban se lo está quebrando ese paradigma, que nunca Moisés habló con el ángel, con Dios directamente, sino que habló con el ángel, en este caso con el canciller representante de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces, ¿hasta cuándo duraba la ley? Hasta que viniese la simiente de la promesa. Hasta que viniera Jesús, hasta ahí duraba la ley, y luego la ley quedaba en recesión para dar paso al Evangelio, que ya no era, el Evangelio no era traído por ángeles, sino por el medio del mismo Hijo que venía del Padre. Los ángeles son espíritus siervos, espíritu de esclavos, espíritus servidores de Dios. La ley es el espíritu de siervo, es decir, el espíritu servidor de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, por tanto es el espíritu del Hijo. Mientras la ley es mediante el ángel, el evangelio es por medio de Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Los que recibieron la ley son los que recibieron el espíritu de siervo. Los que recibieron el evangelio son quienes recibieron el espíritu del Hijo. Los dos igualmente provienen de Dios, Gálatas 4, 4 al 7. Recibieron el evangelio, recibimos el espíritu del Hijo por medio del Hijo. ¿Qué dice Gálatas 4, 4 al 7? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Imagínense. Clarísimo lo que está diciendo Pablo aquí, en el caso, escribiendo a los Gálatas. El que está bajo la ley tiene categoría de siervo, pero el que está bajo el Evangelio, en Jesucristo, en el Hijo, está en la condición de ser libre. En la ley, los que están bajo la ley no podían llamar a Dios Padre. Nadie llamó a Dios Padre. Padre solamente le decían a Abraham, pero a Dios no le decían Padre. Cuando Jesús viene y enseña a orar, dice, de aquí en adelante oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque en el Evangelio solamente se puede llamar a Dios Padre, porque tenemos categoría de hijo, pero en la ley es categoría de esclavo. Recordarán ustedes las palabras del Señor con respecto a Juan, diciendo que Juan es el profeta más grande, el profeta, con Juan termina los profetas del Antiguo Testamento, y es el profeta más grande que hubo. ¿Por qué más grande, Juan? ¿Más grande que Isaías? Juan no escribió ni un libro. No nos dice que hizo ninguna señal. ¿Más grande que Elías, el profeta de las señales? ¿O que Eliseo, el profeta de las señales dobles que Elías, su padre? ¿Por qué más grande Juan que todos los profetas del Antiguo Testamento? ¿Más grande que Moisés? Por la sencilla razón que Juan el Bautista, el profeta, ha sido el único que ha visto cumplir la profecía vivo. O sea, Juan vio de quién profetizaron desde Moisés, de todos los profetas que escribieron y no escribieron libros, que profetizaron del Mesías que había de venir. El único que lo ve cara a cara es Juan. Por eso Juan se constituye el profeta más grande, porque es el que logra ver su profecía cumplida. No hay ni un profeta que logra ver su profecía cumplida. Los profetas profetizan para el futuro. Generalmente terminan muertos antes de que se cumplan las profecías, si es que se cumplen, y si son de Dios. Pero Juan es el único profeta que está viendo cara a cara la profecía cumplida. Su mensaje se cumple cara a cara, vivo. Antes que muera, él puede ver su profecía cumplida. ¿Y el Señor Jesús qué está diciendo?
es el profeta más grande que ha habido. Pero luego agrega, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Cómo entiende usted esa paradoja? ¿Ah? ¿Cómo entiende esa paradoja? Si Juan es el profeta más grande que ha existido, por ver su profecía cumplida, ver a Jesús, el Mesías, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Por qué? Porque Juan está bajo la ley. Juan todavía está bajo la ley. No puede llamar a Dios Padre y su condición, su categorización es de siervo. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios, su categorización es de hijo. Es más grande que Juan, por supuesto. Los que estamos en el Evangelio, estamos en la categoría mayor que los que estuvieron bajo la ley. Bajo la ley solamente se podía ser siervo. Bajo el Evangelio somos hijos. Bajo la ley no pudieron llamar a Dios Padre, solo Abraham llamaban Padre. Bajo el Evangelio podemos llamar a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Porque hemos recibido el espíritu de heredero. Hemos recibido el espíritu de hijo, ¿no? Por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ella no era esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se imagina? Somos herederos, ¿no? En la ley no había ninguna herencia. El esclavo, ¿qué herencia tiene? No tiene ninguna. Está todo el día en el campo sirviendo a su amo, cosechando o sembrando. Terminó su faena, llega a la casa y ¿qué llega? ¿A sentarse para que el amo le sirva? No, sigue sirviendo al amo. ¿Ah? Porque es siervo, no tiene ninguna herencia. Pero los que estamos en el Evangelio, en Cristo, tenemos herencia por medio de Jesucristo. Qué tremendo cambio, qué tremendo estatus estar bajo la ley y estar bajo el Evangelio. Yo no sé cómo tanta gente quiere estar bajo la ley. ¿Ah? Porque está en la condición de siervo y en el Evangelio estamos en la condición de hijo. Qué tremendo. La ley y el Evangelio son palabras de Dios. Porque la ley es algo que estaba por desaparecer, no significa que no tenga importancia de ninguna manera. Tanto la ley como el Evangelio son palabras de Dios. Podríamos decir que la ley es la mano izquierda y el Evangelio es la mano derecha de Dios. O sea, con las dos manos, tanto el Evangelio como la ley son palabras de Dios. Y dice 1 de Pedro 1, 23, 25, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio no va a pasar. La palabra de Dios no va a pasar, permanece. Es la palabra incorruptible. Es la palabra que permanece y que vive para siempre. Esta es la palabra que nuestro espíritu debe estar lleno de la palabra de Dios, de la verdad, del Evangelio. Es la palabra del Espíritu. La ley era la ley para la carne. Por eso el pecado fue condenado en la carne y la ley condenada también en la carne. De tal manera, queridos, que la ley solo bendecía lo externo, bendecía lo exterior. La ley no podía bendecir el espíritu. No se podía vivir la vida espiritual por la ley. En la ley solo había poder, no había autoridad. Nadie echó fuera demonios antes que Jesús apareciera. Ni un profeta, por lo poderoso que era, podían echar fuera demonios porque no había autoridad. Había poder, sí había poder. El espíritu venía, llenaba de poder a la gente, pero no había autoridad. Recién después que el Señor Jesús es bautizado para bajar bajo las aguas y dejar su línea genealógica, dejar de ser hijo de David para levantarse siendo hijo de Dios, recién la autoridad viene y recién se puede expulsar los demonios cuando el Señor asciende. Dice, toda autoridad me es dada. ¿Quién dijo eso antes de él? Nadie, ni un profeta, por lo muy poderoso que haya sido. Toda autoridad me es dada, por tanto, id en esta autoridad, echen fuera demonios, sanen los enfermos, proclamen el año agradable del Señor, predican el Evangelio, anuncien el Evangelio. El Evangelio es como subirse a la azotea y gritar a todo el mundo que el Evangelio ha llegado. La ley era de la casa, se enseñaba en la casa, enseñaba a la mujer, a los hijos la ley.
pero el Evangelio es de la azotea para ser anunciado para todos. Es la palabra incorruptible más tremenda que tenemos, la palabra del Evangelio. Juan 1.1 y Juan 6.63 nos dice que la palabra es espíritu. La ley es el espíritu de Dios. El Evangelio también lo es, pero la ley es por medio del ángel y el espíritu servidor. Dice Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque yo decía, la ley solo bendice la carne. Cuando usted mira capítulo 28 de Deuteronomio, dice, si obedeces, si escuchas mi voz y obedeces, será bendito tu campo, tus animales, tu arteza. La ley solo bendecía lo externo, la carne. No podía bendecir el espíritu. No se podía llevar una vida espiritual porque el Espíritu Santo venía solo en ocasiones puntuales a la vida de las personas y no permanecía. Pero ya en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo viene para permanecer permanentemente y ya se puede llevar la vida espiritual todos los días, a cada minuto, a cada segundo y todos los años. Si Jesús no viene, no se puede vivir la vida espiritual. Viviríamos la vida religiosa, viviríamos la vida llena de ritos, llenos de ceremonia, mística, con elementos místicos, porque sería la manera de llevar la vida espiritual exterior, y todos esos ritos, y todo esos simbolismos, y todos esos elementos son exteriores. No pueden afectar lo interior. Pero cuando vino el Señor Jesús, ya podemos vivir la vida espiritual, porque sus palabras son espíritu y son vida, ¿no? Podemos comer del mandamiento, como lo dice Juan 12:50, podemos comer de ese mandamiento y ese mandamiento que nos da vida a nuestro espíritu. ¿Se recuerdan de la palabra de Hebreo 1:14? La ley recibe el espíritu servidor por medio del siervo. El Evangelio es también la palabra de Dios. Juan 6:63, el Evangelio es el espíritu del Hijo. Por medio de Jesús, ambos provienen de Dios, pero por diferentes manos. ¿No son todos espíritus ministradores, Hebreo 1:14, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Refiriéndose a qué espíritus ministradores, a los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores, están al servicio nuestro, están al servicio de los que hemos heredado la salvación, o sea, a los que estamos bajo el Evangelio. Los ángeles son espíritus ministradores, los que estamos bajo el Evangelio recibimos la ayuda de los ángeles. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús fue arrestado y le dijo a Pedro, Pedro, después de hacer el gran milagro de pegar esa oreja en el siervo del sacerdote Malco, le dijo, mire, si yo quisiera, pediría al Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles, 12 legiones de espíritus ministradores. Mire la cantidad de ángeles que estaba a disposición del Señor. Si usted mira el Evangelio con detenimiento, se va a dar cuenta que los ángeles están permanentemente rodeando al Señor y ayudándolo. Cuando volvió de los 40 días de ayuno en el desierto después de vencer a Satanás, dice que un ángel lo fortalecía. Cuando estuvo en el Getsemaní, en esa agonía, dice que los ángeles lo ayudaban. Permanentemente estamos viendo a los ángeles ayudando al Señor. Hoy día necesitamos la ayuda de los... Si el Señor Jesús necesitó la ayuda de los ángeles para llevar adelante el ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos la ayuda de los ángeles para llevar el ministerio adelante? Por eso los que recibieron la ley no pueden llamar a Dios Padre, porque recibieron el espíritu de siervo. Así que el esclavo no puede llamar a Dios Padre, aunque los judíos estaban sometidos a la ley, obedeciéndola durante miles de años. No pueden llamar a Dios Padre por disposición legal. Por eso llaman a Dios Señor Jehová, Señor Jehová. Son siervos, son súbditos, los siervos no tienen derecho. Los siervos no tienen derecho. Imagínense, no tienen derecho. El pueblo de Israel pidió un rey de este mundo. Dios se lo dio.
junto con los derechos de un rey, tomar a sus hijos para la batalla, tomar concubina de sus hijas y tomar el impuesto de su trabajo. El rey no se arrepiente si actúa mal. Por eso David es un rey especial que se arrepintió. Él solo cometió el pecado delante de Dios, pero el rey no admitió su fallo ni su defecto. Si manda a ejecutar a un hombre, no siente remordimiento. Es el decreto del rey, es la ley. El rey puede administrar su pueblo como quiera. Entre Dios e Israel hay una relación entre señor y súbdito. Dios es Jehová, Israel es su pueblo. Pero aunque los hijos del rey pertenecen al pueblo del rey, ellos son hijos del rey, van a recibir la herencia. Así que se diferencia del pueblo en general. Los cristianos ya recibieron el espíritu del Hijo, llamado a Dios Padre. Los judíos llamaban a padre a Abraham, mientras que nosotros somos hijos de Dios, descendientes de Dios. Acepte totalmente su identidad. En el entendimiento de algo mínimo está el recibir el poder de Dios o no. La gente confunde entre nosotros y los israelitas pensando que Dios no hace diferencia, aunque creemos en el mismo Dios. Nuestra posición es diferente. Nosotros nacimos de nuevo por el Espíritu del Hijo, ellos no nacieron de nuevo. Ellos fueron escogidos entre muchas naciones, muchos pueblos. Dios escogió a Israel como su pueblo, pero al Hijo no se escoge. El Hijo crece en el vientre. Puede ser tonto o inteligente, no importa, es hijo. Dios nos engendró, nos dio la vida por la verdad. Dios nos engendró por su verdad. Nacimos de arriba, nos engendró por el Espíritu de Dios. Los israelitas no nacieron de nuevo. Por eso ninguno que nace de mujer es mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Comparando la vida santa de Juan con nosotros, no hay paralelo. Pero nosotros nacimos de nuevo. Imagínese al mejor empleado tratando de llamar al dueño papá. Nosotros podemos llamar a Dios Padre, Mateo 11:11. Nosotros recibimos el Espíritu del Hijo y llamamos a Dios Abba Padre. Pero ellos no pueden llamar a Dios Padre. Ellos decían Jehová. El nombre de Jehová es el nombre que trajo el ángel cuando daba la presencia con el mensaje de Dios. Nadie envió jamás a Dios. Pero Abraham vio a Dios, dice que era el ángel. Ese ángel cuando daba presencia con el nombre de Dios le decían Jehová. Cuando el Hijo de Dios dio su presencia, lo que hizo en el nombre del Padre, el Hijo vino con el nombre de Dios. Se llamó Jesús. Se llamó Jesús. Pero Abraham vio a Dios y dice que el ángel, ese ángel cuando daba presencia con el nombre de Dios le decía Jehová. Cuando el Hijo de Dios dio su presencia lo hizo con el nombre del Padre. El Hijo vino con el nombre de Dios, se llamó Jesús. Génesis capítulo 18, verso 1 al 5 y 22 y 19:1, Génesis 22:1-2. Vamos a mirar estos versos. El ser que Dios dio la presencia en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová. Y solo lleva ese título porque precisamente ese fue su ministerio. Se da énfasis en la misión de presentarse en el nombre de Jehová. Vamos a mirar ese verso, capítulo 18 del Génesis, verso 1 al 5. 18 del Génesis. Recordarán ustedes ese pasaje, la visita de los ángeles. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día,
Y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Haz como has dicho. Vamos a leer verso 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Mire qué interesante este pasaje. Primero, Abraham es visitado por 3 personajes. 3 personajes. Estos son ángeles. Dentro de los 3 personajes, hay 2 personajes que continúan a Sodoma y Gomorra. Usted puede leer el pasaje completo. Yo estoy haciendo un pequeño resumen. Pero hay uno que queda con Abraham. Y el verso 22 dice, y se apartaron de allí los varones. O sea, venían 3, 2 se apartaron, 2 ángeles que ya sabemos que van a Sodoma y Gomorra y que tratan de sacar a Lot. Y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de quién? Delante de Jehová. O sea, ¿delante de quién? Del ángel de Jehová. Del ángel de Jehová. Y tenemos toda la conversación ahí e intercesión de Abraham. Si hubieran 50 justos, si hubieran 40, si hubieran, etcétera, que al último no está la cantidad de justos suficientes para salvar a esas naciones, Sodoma y Gomorra y esas 2 adyacentes, que fueron destruidas. Por lo tanto, aquí tenemos clarísimo que el ángel de Jehová, que con quien habla Moisés, con quien habla Abraham, es el ángel, que tiene el nombre de Dios, que es el nombre Jehová. Ese mismo nombre con el que dice Moisés, bueno, ¿y en qué nombre voy? Tienes que ir en el nombre que yo soy el que soy. ¿Qué es ese nombre? Jehová. El que siempre ha sido, el que siempre será y el que siempre ha existido. Tiene la significancia esa palabra Jehová. Por lo tanto, es el ángel que aparece a Abraham. Y vamos a mirar Éxodo 23:20. 23:20 al 23. 20 al 23. Este es un pasaje que nos queda con harta claridad. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guarda delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mire que claro. ¿En quién? ¿El nombre de quién? El nombre de Dios, que es Jehová, está en el ángel. Dios ha puesto su nombre en el ángel. 22. Pero si en verdad oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel, ¿quién? El ángel de Jehová, irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Se da cuenta? Está clarísimo. Abraham, Isaac, Jacob tuvieron un encuentro con el ángel. No con Dios directamente, no con Dios cara a cara. Diríamos con Dios en forma indirecta, con el representante de Dios. Y allí lo dice el verso 21, 22 de Éxodo 20. ¿Ah? Leamos otra vez ese verso para que ya nos quede claro. 21 dice, guárdate de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Qué más claro, no? ¿Entiende usted por qué mataron a Esteban? Porque Esteban estaba sacándolos de un error de miles de años. Israel estaba convencido que Moisés había hablado cara a cara con Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que no habló con Dios cara a cara. Habló con el ángel
que tenía el nombre de Dios. Por eso cuando pensamos en la ley y el evangelio, los que están bajo la ley tienen una categoría de siervo. Son siervos. Cualquiera que invoca el nombre de Jehová es siervo. Por eso en el Nuevo Testamento no encontramos ni un verso que dice que hay que invocar el nombre de Jehová. Porque el nombre de Jehová era un nombre circunstancial. Era un nombre puntual de un pueblo. ¿Quién era ese pueblo? Israel. Los israelitas invocan el nombre de Jehová. Los judíos invocan ese nombre. Pero nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no invocamos el nombre de Jehová. Invocamos el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es universal. El nombre de Jehová es de un pueblo, de Israel. El nombre de Jesús es de todo aquel que invoca. Si está en la China, está en Chile, está en África, está en Asia, donde quiera que está, el que invoca el nombre de Jesús es salvo. El que invoca el nombre de Jehová no encuentra salvación, porque ese nombre no hay salvación. Si no, no hubiésemos tenido que invocar el nombre de Jesús. Seguimos invocando el nombre de Jehová porque ahí hay salvación. El nombre de Jehová invocan los que son aquellos que fueron escogidos, Israel. Nosotros no fuimos escogidos, nosotros somos hijos. Tenemos otra categoría. Sigamos adelante con la palabra. Se está poniendo interesante, ¿cierto? Juan 8, 56 al 58. Lo que Abraham vio de Jesús fue su día. Génesis 18, 9 al 14. Dios le prometió: en el tiempo de la vida volveré a ti. Cuando nació su hijo por la promesa de Dios, siendo imposible físicamente para ellos, no fue el hijo de los deseos de la carne, ni por los deseos de guardar la línea genealógica, ni por la sangre. Abraham pensó: Dios vendrá en el tiempo de la vida. Abraham vio el hijo de la promesa de Dios, vio el hijo de la fe de Abraham, y fue posible por la promesa, por la fe. Esa fue la línea por la que vino Jesús. Jesucristo nació de la descendencia de la promesa de Dios. Nació de la descendencia de la fe de Abraham. Vino Dios. Mateo capítulo 1 muestra la descendencia que no se cortó. Jesucristo nació por la descendencia de la promesa de Dios. Nació de la descendencia de la fe de Abraham. En el Antiguo Testamento el ángel dio la presencia en el nombre de Jehová, pero en el Nuevo Testamento nació el Hijo con el nombre Jesús. Mateo 1:20 ordenó ponerle por nombre Jesús. ¿Qué ordenó? El ángel dijo: su nombre se llamará Jesús. Juan 17, 11 y 12 dice: es el nombre del Padre que me dio. Tu nombre, el nombre que me diste. Mateo 1:21, Dios le dio ese nombre, pero ese nombre es el nombre del Padre que me dio. Juan 1, 17, 26. Algunos piensan que Jehová es el nombre del Padre, pero Jehová es el nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento. El nombre del Padre es Jesús. Este nombre solo lo reveló Jesús. ¿Entiende? Muchos piensan que Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, es el Padre del Nuevo Testamento. Y no es así. Ya lo miramos. El Jehová del Antiguo Testamento es el ángel. El ángel que se le ha dado el nombre de Dios. ¿Jehová qué es? El nombre de Dios. ¿No? Es el nombre de Dios. Jehová es un ángel. No, Jehová no es un ángel. Jehová es Dios, es el nombre de Dios. Ese nombre se lo dio al ángel para darle la autoridad de representar a Dios. Esto es como cuando un papá le pone su nombre a su hijo. ¿Se recuerdan? En épocas pasadas, generalmente los primeros hijos llevaban el nombre del papá. ¿No? El primogénito llevaba el nombre del papá, si era varón. O si era mujer, el nombre de la mamá. Porque de alguna manera el hijo estaba representando al papá. Y si el papá fallecía alguna cosa, el hijo primogénito quedaba a cargo de la familia. Era como el papá. Aquí es lo mismo. Dios está dando su nombre a un ángel, quien lo representa en todos los asuntos que tienen que ver con la tierra. En asuntos de juicio, de bendición, este ángel se le ha dado todo el poder. ¿Ah? Poder absoluto para bendecir
y para traer juicio, para determinar el nombre de Dios. Por eso que es un ángel especial, por eso recibe adoración. Lo vemos constantemente que todos los hombres se arrodillan para adorar a este ángel, no por ser el ángel, sino por tener el nombre de Dios en él. Así que no debemos confundir al ángel de Jehová del Antiguo Testamento con el Padre del Nuevo Testamento. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso ahora nosotros anunciamos el nombre de Jesús, es el nombre del Padre que le dio al Hijo. Juan 3:18, el nombre del unigénito es Jesús. Juan 5:22, así que el nombre del Padre se lo dio al Hijo para que en él crean. Todos los que crean en el nombre del unigénito serán juzgados, no serán juzgados, sino tendrán salvación. Por contrario, serán condenados. O sea, si creen, no serán condenados. Mas si no han creído, ya han sido condenados. Juan 3:18, el que respeta al Hijo, respeta al Padre. Juan 1:12, el que recibe su nombre creyendo en el nombre de Jesús, el que recibe el nombre de Jehová no puede llamar a Dios Padre, solo le dio el estatus de servir a Dios como su pueblo, llamando a Dios Señor. Los que reciben la herencia en el nombre de Jehová le sirven a Dios llamándolo Señor. Son el pueblo de Dios. Los que reciben la herencia en el nombre del Padre, que es Jesús, pueden llamar a Dios Padre. Los que invocan Jehová son los que recibieron el espíritu de siervo, es decir, los que no pueden llamar a Dios Padre. Se puede creer que tiene más autoridad el nombre de Jehová, pero el nombre para los siervos, muchos buscan las cosas del Antiguo Testamento pensando que tienen más autoridad, más trascendencia o profundidad. Pero el Antiguo Testamento es la sombra, es decir, es parábola. Hebreo 9:9 también dice que es parábola, que es símbolo. Vamos a buscar Hebreo 9:9. Hebreo 9:9, refiriéndose a la ley, 9:9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversa evolución y ordenanza acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la reforma, de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte el testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre al tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y apareció por segunda vez sin relación por el pecado para salvar a los que esperan.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué tremenda es la palabra del Señor. Qué interesante. Por lo tanto, el nombre de Jehová se recibió por el ángel. El nombre de Jesús se recibió por el Hijo. Hebreo 1, 3 al 4, el nombre de Jesús es mucho más alto que el nombre que recibió el ángel, aun siendo el mismo el nombre de Dios. Ustedes se recuerdan del argumento de capítulo 1 del libro de Hebreos, ¿no? Jesús es superior a los ángeles, superior a Abraham, superior a Moisés, superior al sacerdote, superior a los ritos, superior a todo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque cuanto heredó más excelente nombre que ellos, hecho superior a los ángeles. Ahí está claro, ¿no? Por lo tanto, Jesús superior a los ángeles. El Evangelio es superior a la ley, sin duda. Hebreo 1.5, los ángeles no pueden llamar a Dios Padre, ni pueden ser hijos de Dios, ¿no? Lo dice ahí Hebreo 1.5. Dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre y él será mi hijo. ¿A qué ángel Dios lo llamó hijo? A ninguno. Porque no eran hijos, son siervos. Algunos dicen que los Nefilim son los hijos entre hombre y los ángeles. Por Génesis 6, 1 al 2. Pero Jesús dijo que los ángeles no se casan, ni se dan en casamiento. Por lo tanto, no pueden engendrar los ángeles, no se reproducen, solo los hombres se reproducen. Los ángeles no pueden llamar a Dios Padre. Así que no pueden ser hijos del Dios. Únicamente el que tiene el nombre de Jesús puede llamar a Dios Padre, y nos dio ese nombre para que los que tienen ese nombre puedan llamar a Dios Padre. Por eso el nombre de Jesús debe ser anunciado. 23.9. Romanos 8.9. La palabra es el Espíritu de Dios. Juan 6.36. Sea quien sea, si tiene la palabra de Dios, tiene el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios pertenece a Dios. La ley y el Evangelio son palabras de Dios. Si la palabra de Dios permanece en ustedes, únicamente el Espíritu mora como palabra, porque solo la palabra de Dios mora en mí cuando tengo sus palabras. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, ya ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no tienen el Espíritu del Hijo, no pueden ser hijos de Dios. El que tiene espíritu de esclavo no puede llamar a Dios Padre. Solo el que tiene el Espíritu de Cristo puede llamar a Dios Padre. Romanos 8, 15 y 16, el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. Por el Evangelio que recibimos, por tanto nos da poderes del Espíritu y nos da dones. El versículo 17, nosotros no recibimos el espíritu de esclavo como quienes están sometidos bajo la ley. Proclamamos a Dios Abba Padre porque recibimos el espíritu del Hijo adoptivo. La traducción hijos adoptivos en la Biblia tiene otra connotación. Cuando se refiere a hijo adoptivo es verdadero hijo. Sería mejor si en cambio del hijo adoptivo se tradujera hijos renacidos. Somos hijos renacidos porque recibimos el espíritu del Hijo, así que nacimos de nuevo espiritualmente. Los que llaman a Dios Jehová son súbditos, pero nosotros invocamos el nombre de Dios, que es Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento en ningún versículo se enseña el nombre de Jehová, ni nos enseña a invocar el nombre de Jehová, sino que nos dio su nombre por medio de Jesús, nos lo hizo conocer por medio del Hijo, es el nombre Jesús. Nunca expulsar los demonios en el nombre de Jehová. Tampoco revivieron los muertos con el nombre de Jehová. Ninguno fue libre del pecado ni recibió la gracia con el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová no hay gracia. Solo en el nombre de Jesús hay gracia. Solo con el nombre de Jesús revive el espíritu. Los demonios solo le temen al nombre de Jesús. Abraham tuvo dos hijos, uno con Sara y otro con Agar. Sara era una mujer libre. Ser libre significa que tiene autoridad, es la esposa legal. Agar es esclava.
Por eso el que nació de la mujer libre es el hijo legítimo, mientras el que nació de la mujer esclava es esclavo. Estos semestres son base para despejar la Biblia. Ya ven, están cavando ahora una fuente en sí mismo. La voluntad de Dios es escudriñar la Biblia profundamente. Después de leer varias veces la Biblia, ya no verá como parte independiente, sino que se proyecta como una película. Como si fuera la pieza de un reloj en funcionamiento. Así que la Biblia, varias veces, hay que leer la Biblia varias veces con solicitud. Entendiendo bien la ley y el evangelio, comprendemos por qué no anunciamos la ley sino el evangelio. La ley se hereda, la ley es el ayo es el maestro de los niños, la madre a la que instruye a los niños les enseña. Anuncia el evangelio desde las azoteas, para que todos oigan, mientras la ley la enseña a los niños en el aposento, no anuncie la ley, sino que la hereda. Por lo tanto, la diferencia entre ley y evangelio es importante conocerla, para que no nos convirtamos en predicadores de ley, tratando de alcanzar que la gente se convierta con la ley, porque la ley, su objetivo solamente era condenar. En el evangelio está la gracia y la salvación. Dios les bendiga.